Bueno, muchachos, entonces comenzamos esta segunda semana de actividades y teníamos para hoy, eh, ustedes iban a revisar los documentos de la melodía y también íbamos a hacer un ejercicio de detección de errores que había en el Classroom, ¿sí? La idea es que para el próximo jueves, la siguiente clase, tenemos otra tarea. Enseguida revisamos bien cuál es. Entonces, me parece importante que vayamos como con cuidado mirando los aspectos que se veían en el documento sobre la construcción melódica, y para eso entonces vamos a hacerlo desde sus preguntas y desde sus inquietudes. Cuéntenme cómo, mm, cómo les fue con ese documento, qué cosas necesitan que volvamos a revisar, etcétera. Profe, no sé si de pronto podrías hablar un poco como de la segunda inventada que mencionan ahí. Pues según Sí, entiendo yo el documento, de pronto no puede pasar, digamos, solo con la segunda inventada, sino que con cualquier error, entre comillas, pues que se habla en otros escritos, si yo digamos, lo racionalizo de alguna forma en un contexto mucho más grande, por ejemplo, Bach en ese fragmento que lo utiliza, pues una segunda aumentada ascendente y que la pega el motivo y la pega el contrasujeto, entonces ya esa forma se sustenta. No sé si pasa solamente con segunda aumentada o si de por sí. sí con otro tipo de errores también los puedo sustentar de esa manera. Pues hablemos de esos errores entre comillas, ¿cierto? Error entre comillas porque básicamente ahí no es un error. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que eh, vamos a ese lugar. Eh, sí, por aquí está. Bueno, digamos que dentro de los principios que tenemos en el... Déjenme un segundito, qué pena, yo abro este documento en otra aplicación, que esa de Adobe es muy complicadita. Bien, entonces, básicamente, melódicamente todos sabemos que es eh, una dificultad trabajar con las segundas aumentadas. ¿Por qué? Porque básicamente se nos genera un intervalo que no es un intervalo común en la música occidental, sino que hace referencia más bien a las músicas de otras culturas, por el intervalo que se genera. Si tenemos una segunda aumentada, normalmente eso va a llevar como a una escala que puede ser derivada de una escala eh, exótica, ¿cierto? Entonces por aquí lo que nos dicen es que mmm, tenemos una regla general, y es que las líneas ascendentes empiezan la forma ascendente de la escala en el modo menor, y descendentes, las líneas descendentes tenemos la forma de descendente de la escala menor melódica. Nos dicen, sin embargo, dentro del contexto armónico también es importante tener en cuenta qué estamos haciendo armónicamente. Vamos a ver que eso se refleja en la escala bacchiana. ¿De qué manera? Vamos a ver. Nos dicen, hay momentos donde la forma ascendente de la escala, es decir, la escala menor melódica ascendente, debe ser usada en un pasaje descendente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos implicada una armonía, la armonía de la dominante, como en este caso, el ejemplo 17. Fíjense que ahí estamos en do menor y estamos usando la escala do, re, mi bemol, fa, sol, la, be cuadro, si, be cuadro, do. Esa es la escala menor melódica ascendente. Sin embargo, Bach la está usando de manera descendente. Entonces uno se queda como bien, ¿y por qué si es la ascendente, la forma ascendente?
Es la forma ascendente, pero porque en este contexto tenemos hasta acá, hasta este lugar, toda una dominante, ¿cierto? Entonces básicamente miren aquí la voz superior que hace sol, fa sostenido, sol, y luego tenemos entonces este si contra este sol. Si estamos en una dominante, este si tiene que ser si de cuadro, ¿cierto? Luego este sol con este sol, el fa natural con este sol es sol 7, ¿cierto? Bien, y en este lugar llegamos a resolver, este fa resuelve al mi y básicamente este si que estaba por aquí resuelve al do. Entonces en este lugar llegamos al acorde de do. Fíjense que rítmicamente es muy extraño, llegamos en la mitad de un tiempo a ese acorde de do, ¿cierto? Bach tiene algunas cosas extrañas en la métrica en comparación a lo que sucede, pues no solo Bach, en el Renacimiento. eh, hay unos asuntos de del ritmo armónico que son más complejos que lo que encuentra uno en el clasicismo, por ejemplo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que tenemos un acorde de sol 7 en este lugar, pero la escala en ese momento está descendiendo. Entonces, para poder tener el sol 7 necesitamos el si de cuadro. Y si tuviéramos un la bemol, sería una segunda aumentada que se sale, digamos, del contexto melódico en el que está la música occidental y por lo tanto no se utilizaría. Esta es la famosa escala bacchiana. Básicamente la escala bacchiana es la que utiliza la escala menor melódica ascendente, pero no importa si es de manera ascendente o de manera descendente. Si está bajando, si está subiendo, la utiliza como la escala menor melódica ascendente por esta razón, porque está en una dominante y necesita tener esta nota que es la sensible y no debe tener el intervalo de segunda aumentada, es decir, no puede ser la escala menor armónica, tampoco puede ser la menor natural, debe ser la menor melódica ascendente, así esté sonando de manera descendente. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto ahí? El asunto ahí es que en la música Bach hay muchas notas. Entonces a veces uno no solamente puede esperar a que tengo una nota que es el si y punto, sino que tengo que estar haciendo melodías y si en ese momento la melodía era descendente, pero estoy sobre una dominante, me toca quedarme con la escala melódica ascendente, así sea descendente. Esa es la que se llama entonces la escala bachiana. Bachiana porque viene de Bach, ¿cierto? Se escribiría bachiana, así como si fuera Bach, bachiana. Muy bien. Lo mismo sucede en este lugar. En este lugar, por aquí vemos que estamos en do sostenido menor, porque estamos en la tónica, y en ese do sostenido menor tenemos, denme un segundo, yo reviso bien dónde estamos aquí. Tenemos do, mi sostenido, fa sostenido, sol. Eh, denme un segundo, bueno. Aquí nos están hablando de la subdominante menor. La forma ascendente. Pues sí, aquí está la forma ascendente, pero do, mi, sol, do, la subdominante menor sería el fa sostenido menor. Aquí. Bueno, sí, aquí no hay, digamos, ese problema. Bueno, aquí, digamos, es como se utilizaría normalmente. Ahí no hay ningún problema. Este mi sería básicamente la sensible de este fa sostenido. Pero bueno. Sí, adelante muchachos. Cuéntenme. Profe, hola, buenos días. Hola, buenos días. Profe, mi nombre es Kelly, apenas puedo ingresar a esta clase del día de hoy porque de la semana pasada
aún estaba pues como en el tema de los ajustes Ujú. y yo estuve viendo pues la primera clase que subió a la plataforma de Classroom y quería saber cómo que íbamos a tratar el día de hoy en esta clase, como para entrar un poquito más en contexto. Pero en la clase pasada lo vimos. Volvamos a mirar entonces. Mira, a ver, yo creo que tú ya tienes que el ingreso al Classroom, ¿cierto? Sí, profe, ya, yo incluso me di la clase pues que estaba montada en el Classroom, pero a Ajá, esta llegué como 5 minutos tarde y no sé perfecto. exactamente, estamos mirando algunas melodías de Bach, ¿qué Estamos estamos en haciendo, profe? quedamos en lo que vimos la última vez, que fue lo que tiene que ver con la escala, perdón, con los fundamentos, eh, que son básicamente lo melódico, el aspecto melódico, la línea melódica. Entonces tenemos esta publicación con este documento que es el que estamos viendo. Entonces estamos viendo sobre la melodía, estamos viendo aspectos melódicos, porque vamos a tratar el contrapunto, y el contrapunto se trata de superponer varias líneas melódicas. Entonces lo primero que queremos ver es tener cierto conocimiento sobre cómo hacer una buena melodía, ¿cierto? Y en este caso estamos viendo algunos puntos específicos de situaciones problemáticas que se pueden presentar en una melodía. Juan Manuel nos estaba preguntando sobre uno de esos aspectos. Yo les pregunté qué dudas tenían sobre el documento y Juan Manuel, perdón, el documento es este que acá. En el documento hay una parte donde nos dicen, nos hacen una salvedad sobre las segundas aumentadas. Entonces, estamos viendo sobre el uso de la escala mayor, perdón, el uso de la escala menor, que tiene, digamos, esas particularidades, que la escala menor pueden ser distintas formas. La escala menor natural, la escala menor armónica y la melódica ascendente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de en qué momento, por ejemplo, Bach utiliza la escala melódica ascendente, que es con el sexto y el séptimo grados ascendidos. Fíjense qué es lo que tenemos por aquí, sexto y séptimo grados ascendidos. En este punto estamos en do menor y tenemos el sexto y el séptimo grados subidos, pero la escala no es ascendente, es descendente. Entonces estamos viendo que Bach hace uso de esa escala porque estamos en una dominante y necesita el si b cuadro para tener este sol mayor, necesita el si b cuadro, el sol, y por lo tanto no puede tener este la bemol porque se generaría una segunda aumentada. Entonces se mantiene dentro de la escala menor melódica ascendente, así la use de manera descendente. Y esa es la que se llama en general la escala bacchiana. ¿Sí? Entonces estamos viendo algunos aspectos de la melodía. Ustedes ya debieron haber estudiado este documento y estamos resolviendo dudas. ¿Sí? ¿Ya estás más ubicada, Kelly? Profe, muchísimas gracias, ya me quedó todo muy claro. Ok, con mucho gusto. Bien. Bueno, aquí nos dicen simplemente que lo normal en una escala menor es que cuando sea ascendente, el sexto y el séptimo grado son subidos y que cuando es descendente, el sexto y el séptimo grado son descendidos. Nos dice, de cualquier manera, em, el intervalo que es extraño y no es muy vocal, miren, dice and vocal, o sea, no es muy propio para la voz en nuestra cultura. El intervalo de segunda aumentada ocurre entre una escala, un séptimo de la escala sin alterar y la séptima, perdón, el sexto sin alterar y la séptima ascendida. Claro, si nosotros aquí, por ejemplo, en do menor tuviéramos la bemol, si b cuadro, tendríamos la segunda aumentada. En esos casos, es mejor evitarlas en las líneas melódicas. Miren lo que dice aquí. Sin embargo, hay excepciones que son principalmente en pasajes que definen un acorde disminuido con séptima. Entonces, muchachos, ojo porque esa es la excepción. La excepción no es que simplemente vamos a hacer una segunda aumentada en el motivo y como hicimos una segunda aumentada en el motivo y lo estamos repitiendo, entonces eso ya se volvió parte del lenguaje musical que queremos imponer. Eh, si no estamos trabajando desde el barroco o desde lo tonal, está muy bien.
pero eso pues eso es excepcional. Ese es el ejemplo que vamos a ver aquí abajo. Ahora, hay un ejemplo que es mucho más común y que se deriva simplemente es de, de hacer un acorde de séptima disminuida quebrado. Aquí estamos tenemos este acorde. Este acorde sería, miren, tenemos sol sostenido, si, re. Sol sostenido, si, re es un acorde de qué tipo. Disminuido. Muy bien, acorde disminuido. Sol sostenido, si, tercera menor, si, re, tercera menor. Pero si además le agregamos el fa de cuadro, miren que si juntamos todas estas notas que van hasta aquí, sol, si, sol, si, re, fa, sol sostenido, fa. Miren que ese intervalo lo que vemos es que es el acorde de sol sostenido disminuido con séptima disminuida, que sería sol sostenido, si, re, fa, natural, puras terceras menores. Ahora, ¿qué se da entre esa séptima que es el fa natural y el sol sostenido si lo hacemos de esta manera? Pues se da una segunda aumentada, pero como es parte del acorde, no suena extraño. Denme un segundo para que lo digamos. Vamos a tocarlo aquí en el teclado. Un segundito, yo muevo este teclado para acá y lo digamos. Entonces, si nosotros tenemos ese acorde que sería el sol sostenido disminuido, ¿cierto? Vamos entonces sol sostenido, si, re, fa, y si volvemos al sol sostenido, fíjense que eso es muy distinto a la segunda aumentada melódica que nos estaba diciendo por aquí el autor. Una cosa es si tenemos esto, por ejemplo. Si tenemos esa segunda aumentada, pues eso suena muy interesante, suena muy bacano, pero no suena a la música occidental en la que está basada el estilo del barroco, ¿cierto? Entonces, en esta época y en este tipo de música se evitaba hacer esa segunda aumentada de manera melódica, pero como aquí estamos haciendo es un acorde quebrado, este acorde quebrado simplemente entre la séptima y volver a la fundamental está sucediendo una segunda aumentada, pero es muy distinta, ¿cierto? Porque ahí el contexto es el acorde. Miren que aquí tenemos puros saltos, entonces en ese sentido esa segunda aumentada se puede dar sin ningún problema, ¿cierto? Lo mismo si tenemos por aquí este otro acorde sería, tenemos el re sostenido, el re sostenido, este es el re, por aquí venía re natural, y aquí hacemos do, re sostenido, do, la, ¿cierto? Y fa sostenido. Miren que aquí el acorde que se está juntando todas estas notas tenemos fa sostenido, la natural, do natural, re sostenido. Vamos a mirar a ver. Si tenemos re sostenido, tal como está acá, vamos a hacerlo desde este do, sería do, re sostenido, do, la, fa. Fíjense que lo que tenemos es, claro, de do a re sostenido, pero el acorde que se está formando sería básicamente re sostenido, fa sostenido, la y do, ¿cierto? Entonces, al hacer el arpegio sobre un acorde disminuido con séptima disminuida, nos va a ocurrir que al ir hasta la séptima y volver a pasar a la fundamental hay una segunda aumentada. Pero muchachos, esa segunda aumentada se está dando es por la conformación del acorde, no por un procedimiento melódico donde llevemos, por ejemplo, unos grados conjuntos y luego el salto de segunda aumentada, ¿cierto? Entonces aquí es muy distinto porque lo que tenemos en realidad son puros saltos de tercera menor. Esta segunda aumentada se vería como una tercera menor desde la séptima a la fundamental del acorde. Entonces, Juan Manuel,
ese es el caso en el que yo diría que se ve más la segunda aumentada. Por aquí nos dicen, es que Bach tiene este pasaje en el que recurrentemente hace una segunda aumentada, esta, donde hace... ¿Sí? Sí, bueno, sí, ahí hay recurrentemente segundas aumentadas, pero muchachos, es una pieza entre miles la que tiene esto, ¿cierto? En el estilo barroco. Yo les sugeriría a ustedes que si manejan muy bien esto, lo hagan de esa forma. Si no lo manejan muy bien, no se pongan a ensayar con esas segundas aumentadas en este momento que vamos a tener una tarea para el jueves, que son crear un par de melodías, pues háganlo de manera más simple, más básica. Todos sabemos que el, bueno, es mejor empezar desde lo básico y luego ir aumentando las complejidades. La música de Bach tiene eso, muchachos. Muchas veces uno se pone a escuchar voces en la música de Bach y suenan como atonales, porque necesitan de las otras voces para generar un complemento y entre las dos forman algo melódico, armónico que se completa. Pero a veces uno ve la música de Bach es demasiado, o en algunos momentos es muy cromática. Claro, este es uno de esos momentos en los que es excepcionalmente, digamos, salida de lo tradicional. Sí, miren esto, cómo le responde la voz inferior. Esta es la melodía superior, ¿cierto? Luego este re do sostenido, pero luego tendríamos por aquí también este intervalo que suena un poco raro, que es mi bemol fa sostenido. No es una segunda aumentada, es una séptima disminuida, ¿cierto? Es ese mismo intervalo invertido. Entonces sí, ahí Bach está buscando deliberadamente esa sonoridad. Entonces, ¿qué es lo que hace que eso no suene tan, digamos, extraño? Nos dice el autor aquí. En este caso, por ejemplo, la corroboración del intervalo inusual a través de la repetición, o sea, se corrobora. Básicamente Bach está diciendo, no es una equivocación, no, lo vuelvo y lo repito porque es lo que quiero que quede como ese elemento característico de esta melodía, ¿cierto? Entonces lo repite, en este caso imitación canónica, es decir, en canon. Fíjense que aquí está empezando esta idea y aquí la está repitiendo. Miren incluso cómo los ritmos se van copiando. Un tiempo después, la voz inferior está copiando la, si, do como corcheas. Miren que los intervalos son los mismos, mi, fa, sol sostenido. Está haciendo una imitación, una cuarta abajo. Entonces aquí llegamos hasta el re, esta negra que se queda, aquí llegamos al la, una cuarta abajo, se queda. Entonces miren que hay una imitación cada tiempo, ¿cierto? Hay una imitación. Bien. Entonces, está más claro Juan Manuel. Miren que aquí incluso me dicen, esto al repetir le da una validación especial, incluso al hacer la imitación, o sea, la voz inferior también hace lo mismo. Y eso le da una validez y mantiene, eh, digamos que nos mantiene alerta y nos dice, sí, eso lo estoy haciendo de manera intencionada, no es simplemente una rareza, una equivocación, no. Nos dice, de manera diferente, la segunda aumentada, el intervalo entre el, la séptima, pues la sexta de la escala de descendida y la séptima subida, es enteramente usable en este periodo.
Diminished seventh. Sí, nos está diciendo que al contrario de la segunda aumentada, el intervalo de séptima disminuida entre el grado sexto y el séptimo ascendido es enteramente usable. ¿Cómo así? Vamos a usar el MuseScore, muchachos. Juan Manuel, ¿está Juan Manuel por ahí? Bueno, sí, es que se me desconectó un momentico. Ah, bueno, no, es que te quería preguntar si estaba un poco más claro con la explicación. Sí, justo cuando voy a responder me desconecté. Ah, bueno, listo. Sí, por me quedé fuera, muchas gracias. Con gusto, ¿no? Fíjense que entonces lo que me dice Kenan acá es que precisamente el intervalo de segunda aumentada debe ser más bien evitado. Ese debe ser evitado, pero nos dice, y no hay problema en que lo use invertido. O sea, vamos al sexto, que queda descendido, y luego al séptimo, ascendido. Entonces hacemos fa, sol, la bemol, si cuadro, do. ¿Sí? Entonces básicamente sería que tuviéramos que tuviéramos aquí, por decir algo, bien, si tuviéramos esto, entonces tendríamos por ejemplo fa, sol, la bemol, si cuadro, ¿cierto? Si tenemos aquí fa, sol, la, si cuadro, tenemos la segunda aumentada por el la bemol, si cuadro. Lo que nos dice Kenan es que esta segunda no queda muy bien, pero que sí podríamos hacer, por ejemplo, fa, sol, la bemol, si cuadro, una octava abajo, entonces ya no tenemos la segunda aumentada aquí, sino que tenemos es la séptima disminuida. Este si cuadro aquí, por ejemplo, nos podría llevar a resolver al do, ¿cierto? Entonces esto primero sería no funcionaría muy bien, pero si tenemos ahí ya sí sería otra cosa. Bien. Bueno, entonces eso con respecto a las segundas aumentadas, pero ¿qué otras cosas, muchachos, vieron en este documento que de pronto crean que es importante, o preguntas, o que las resaltemos, que las miremos con más cuidado? Cuéntenme. Profe, sí, yo tengo dos cosas que preguntar. Contame, Santiago. Bueno, lo primero es algo que se me ocurrió cuando ahorita están resaltando lo del ritmo armónico, que a veces era rarito en el Renacimiento y en algunas obras de Bach. Sí, Y me ocurre decir que tal vez esto sea porque la lógica de las melodías no respondía tanto a la métrica, sino a un texto que normalmente acompañaba, porque esta música sigue siendo muy coral y por ende a veces acompañaba textos. muy bien, sí, esa puede ser una razón, pero no lo llamemos agógica, más bien llamémoslo como pues, el seguir el texto nos va a llevar hacia allá, ¿cierto? Acuérdense que la agógica hablamos que es un manejo de las duraciones. Me entiendo por a qué te estás refiriendo, pero sí, pensemos como en la idea del texto. Depende de donde vaya cayendo el texto, tal vez Bach necesita ahí hacer ciertas armonías. Ujú. Y tiene que ver mucho con la acentuación del texto, eso sí. Está bien. Muy bien. Bueno, y lo otro sí es sobre el contorno melódico, las melodías compuestas y el rango. Sí, Eh, yo entiendo que cuando habla de contorno melódico quiere decir que hay que llevar como una melodía con cierta continuidad, sin cambios muy abruptos en el rango, cosas así.
No, no, No. no necesariamente, no necesariamente. Podemos tener cambios abruptos en el rango y eso nos va definiendo el contorno melódico. Mira, por ejemplo, este lugar. Mira este sol y este mi, ¿cierto? Claro, aquí hay, digamos, una discontinuidad, pero en general el contorno melódico, muchas veces es como si hiciéramos esto. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Una los puntos. Este es el contorno melódico. Ese es el contorno melódico de... A ver, no me la cambie. Aquí. Este es el contorno melódico. Miren el contorno melódico de esta otra melodía. Es más o menos ascendente y luego descendente, ¿cierto? Si vamos más o menos uniendo los puntos, esto nos va dando una forma de arco. Entonces no importa que haya discontinuidad o saltos aquí, Santiago, no hay problema con eso. ¿Sí? Miren que la definición es contorno, es básicamente si nosotros delineamos esa figura, nos muestra el contorno. Esta que tiene forma de arco invertido, por ejemplo, tiene este contorno particular, ¿cierto? ¿Sí está claro? Sí, sí, claro. Ok, entonces, pero ibas a decir algo con respecto al rango y a los saltos, o ya eso era todo. No, lo siguiente es lo de las melodías compuestas, Sí, que ahí especifica que es como un estilo muy característico de instrumentos de cuerda cuando están solistas. Y sí, pone el ejemplo de la chacona. correcto. Entonces, quería preguntar si se podrían llevar como dos melodías compuestas a la vez. Eran dos instrumentos así, entonces había como cuatro voces en dos instrumentos. Sí, sí, claro, se podría hacer. Pero, ¿cuál es digamos, el efecto básico de esta melodía compuesta? Que lo veíamos la clase pasada. Era que un instrumento solo, que en general tiene características más bien melódicas, por ejemplo, digamos un cello, ¿cierto? Esta es para violín, bueno, también puede ser. Básicamente la idea es que al tocar en distintos momentos, distintos niveles, distintos rangos, lo que estamos haciendo es generar como distintas funciones en esa melodía. Y eso es lo que nos muestra el ejemplo aquí abajo, cuando coge esta melodía y nos la desglosa por registros. Entonces este primer registro, que digamos es el registro grave, donde tenemos una línea melódica de esta forma, básicamente aquí se completa, ¿cierto? Y una melodía superior donde tenemos estas intervenciones, estas intervenciones, estas intervenciones, esta otra intervención, que luego más o menos termina como acá, ¿cierto? Entonces tenemos esta que la podemos ligar desde este re, digamos, no está una octava más abajo, miren que este re está una octava arriba, pero de cierta manera vuelve y se duplica aquí. Voy a correr esto para que miremos las notas. La idea es que tengamos una función en esta parte grave del registro, que es la función como de proporcionarnos un bajo, ¿cierto? Y de cierta manera ayudar a aclarar la armonía. Luego tenemos esta función melódica, estas noticas aquí, si, la, sol, ¿cierto? La sol, fa, mi, re, etcétera. Donde vamos teniendo como el aspecto melódico y otras notas que están conectadas que serían este fa con este mi, con este re, con este do sostenido que hay por aquí, etcétera, que van dando como una especie de plano medio que completa la armonía. Si nosotros tocamos eso, digamos de manera independiente, vamos a tocarlo aquí, organizando la parte melódica, tendríamos este re, primero, digamos, voy a tocar primero esta parte de este bajo. ¿Cierto? Miren
porque ahí ya ahí por sí sola una voz, ¿cierto? Ese bajo sería una voz. Si tocamos la parte melódica, que serían no desde el fa, sino desde esta otra corchea, tendríamos perdón, esos son corcheas, serían tun, tara, ta, tara, tan, tara, tan, ¿cierto? Si completamos con las otras voces, fíjense que me van dando, por ejemplo, conexiones entre este mi que está por allá muy arriba en el registro y este re que es donde llegamos. Luego si vamos a una función media que podría ser, digamos, complementar la armonía, tendríamos entonces este fa por acá, este fa. Luego tendríamos esta parte que sería, ¿sí? Este fa re. Perdón, dice fa mi, era fa re. Bien. Entonces muchachos, básicamente como que cada una de esas partes por la definición que tiene de un registro distinto, también por el aspecto rítmico en el cual están, va tomando la función, digamos, de ser melodía, acompañamiento y bajo. Todo eso dentro de una misma melodía, ¿cierto? Entonces esa sería como la idea. Entonces, Santiago, para responder a tu pregunta, el asunto es que ya un solo instrumento haciendo una melodía compuesta, digamos que está tomando esos roles. Normalmente toma dos, aquí esta es una excepcional que toma tres, pero normalmente son dos, un bajo y una melodía. Entonces, poner dos instrumentos a que hagan lo mismo es posible, sin embargo, habría que tener mucho cuidado en qué funciones vas a hacer que cada uno, porque a veces tener dos bajos, a veces tener sobre todo dos bajos, puede ser un poquito, uno choca con el otro, ¿cierto? Entonces habría que tener cuidado, pero es perfectamente posible. Ujú. Bien, Listo, profe. muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta, alguna intervención? Profe, lo del rango. Ujú. ¿Qué pasa con el rango? Pues que yo creo que como lo mencionan ahí, viene siendo más un asunto de instrumentación o de contexto, Sí, porque dice que cuando se hacen fugas o contrapuntos como cánones, sí, la idea es no pasar de la octava, pues para que las voces puedan tener su cierta libertad, pero no haya mucho overlapping. sí. Menciona que en el clave bien temperado lo más amplio que había era una décima, y Ujú. que en el siglo XVII y XVIII un máximo era como una doceava, Sí, pero eso también depende como de la instrumentación, porque en un coro una doceava en una sola voz es como muy raro en una melodía pues consistente, no pues que haya cambios o, o pues sí, que ya cambie. sí, sí. En cambio, vemos que en la melodía compuesta sí se puede hacer con instrumentos que permitan hacer esos intervalos con facilidad. Ah, bueno. Lo que pasa es que la pregunta es, si es con respecto a la melodía compuesta, entonces habría que evaluar cada una de las partes melódicas. Entonces, ¿cuál es esta parte, cuál es el rango en esta parte melódica? Este re y este re, esta octava, básicamente se descartan porque empiezan en el mismo re. Lo que pasa es que por cuestiones de registro no empezamos aquí abajo, sino que estamos, digamos, empezando de una vez en el registro superior. Si nosotros tocamos este re, ya es hacer, digamos, demasiado evidente ese salto, no queda bien ese salto re, fa, por aquí esa duodécima. Este re lo podríamos pensar como que hay dos, casi que hay dos re, este que está implícito aquí, que comienza en este lugar, ¿cierto? Entonces, Santiago, tendríamos que ver el rango de esas tres funciones que está cumpliendo una sola melodía. Precisamente como es una melodía compuesta, no la podemos evaluar como una sola. ¿Cuál sería el rango entonces de esta superior? Fíjense que básicamente va desde este si bemol y por aquí baja fa mi re
Mi resolvió en este re, pero realmente si tuviéramos tres instrumentos sonando, básicamente hubiera resuelto en este re. No lo hacemos porque, claro, es un solo instrumento que está llegando a un punto medio. Entonces, esa melodía iría desde este re hasta este si bemol, que sería menos de una octava, ¿cierto? Una sexta. Luego, el otro sería el rango, por ejemplo, del bajo, que si vemos que empieza desde este re y baja hasta el la, miren que fue menos de una quinta, fue una cuarta. Y el otro que es fa, mi, re, do sostenido, digamos, este la, sol, fa, re. Claro, aquí esta melodía hace algo raro y entonces uno dice, bueno, de re al fa tuvo una duodécima, una décima, perdón, de rango, de re al fa. Eh, pero es excepcional. Es más, la pregunta es si este rango, si uno piensa esto como tres instrumentos haciendo tres melodías, lo lógico tal vez es que este instrumento no hubiera bajado hasta este re, sino que hubiera resuelto aquí en este re arriba de alguna manera, ¿cierto? Entonces, Santiago, sí, ahí habría que mirar los rangos por funciones en la melodía compuesta, más que como una sola melodía, esa melodía está desempeñando varias funciones al mismo tiempo. Eh, Pero entonces sí es importante tener en cuenta lo que nos decía Santiago. Fíjense muchachos, cuando hablamos del rango estamos hablando de la distancia que hay entre la nota más grave y la nota más aguda. En este ejemplo, por decir algo, tenemos desde este fa, estamos en clave de fa, desde este fa sostenido y la nota más aguda es un do. Tenemos una quinta como rango de esa melodía. Aquí en esta otra melodía vamos desde un do, subimos hasta un si bemol, una séptima menor. Bueno, continúa por acá. Miren que apenas termina la frase, ¿cierto? Digamos, esa melodía, esa frase tuvo ese rango de, de, de séptima. Y si evaluamos las dos frases hasta este fa, tenemos una duodécima, una decimoprimera, una oncena, de do a fa, una oncena. Entonces, lo que nos dicen por aquí, sí, ese rango de las voces, incluso en el clave bien temperado, fíjense que hacen como ese análisis, las voces comúnmente no van a pasar de una décima. Aquí nos dicen que en el clave bien temperado, ninguna de las voces que tienen esas fugas sobrepasa una oncena. Ahora, lo otro que nos dice Santiago es que depende de las posibilidades del instrumento. Sí, pero también estamos hablando de la época. ¿Sí? Ahora, podríamos decir, bueno, pero es que esa época, y entonces, y en la época actual, muchachos, si nosotros hacemos una evaluación de cuánto es el rango, cuál es el rango que normalmente utilizan, por ejemplo, las voces en la música popular actual, nos vamos a dar cuenta que también son rangos que normalmente no pasan de la duodécima, como está ahí, de una doceava. Es excepcional pues si eso pasara, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa, muchachos? ¿Qué otra cosa necesitamos revisar aquí? Miren que hay varios puntos que son importantes, que es como, aquí le están dando a uno como ciertas ideas y eh, ciertos puntos importantes que hay que tener en cuenta para construir melodías, que es el ejercicio que vamos a hacer todo este semestre. Entonces, una de esas cosas es esto que nos plantea el ejercicio, el autor en el libro, que es tener como puntos de fundamentación de la melodía, es decir, como columnas que sostengan la melodía o pivotes que sostengan esa melodía. Entonces nos dicen, hay dos maneras. Una es cuando tenemos una melodía que se centra en una línea, en una nota, como aquí que nos muestran este re. Aquí tenemos este re y bueno, aquí nos está mostrando el do sostenido que debería volver al re, pero nos muestra como una primera melodía superior que se basa re, mi, re, do, si, es decir, como que gira en torno a este re, pero también nos da otra perspectiva que puede ser la construcción de la melodía, la base, que es este re
con este do, con este si, con este la y con este sol, que básicamente nos genera una escala, re, do, si, la, sol. Entonces nos dice, si usted empieza a mirar melodías, digamos, de cierta grado de musicalidad, va a encontrarse con patrones que o se centran en una nota o se centran en unos grados conjuntos. Aquí también lo veíamos, la, sol, fa, mi, ¿cierto? Como una base de toda esta melodía. ¿Qué es lo demás? Aquí podríamos decir que empezamos centrándonos en el do, do, si, do, una bordadura, pero luego nos centramos en la escala, la. Este sol que tiene que ver con ese la, pues que aproxima por grado conjunto. Luego miren que repetimos este patrón que tenemos aquí que se centraba en el do, do, si, do. Este re como salto de quinta al sol nos conecta a eso. Miren que vuelve a aparecer este patrón, do, si, do, re, ¿cierto? Es como una especie de, 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 de repetición, de un punto fijo que se queda arriba mientras la otra melodía va bajando, fa, sol, la, sol, fa, miren que vuelve al fa y conectamos con el mi. Entonces todas esas cosas nos van dando una melodía que es un poco más complicada. Perdón. ¿Cierto? Si vamos a ver la parte superior, esta de arriba, tendríamos ¿cierto? Eso es lo que tendríamos. Y si vemos esta parte inferior, empieza a ser ¿sí? Entonces hay unas conexiones que nosotros las podemos, por ejemplo, escribir para formar una melodía. Nosotros podemos empezar al revés. Sabiendo que hay unos puntos que nos pueden sostener la melodía, yo puedo poner unas noticas que sean por grado conjunto o que me mantengan en torno a una nota, como hicimos aquí este re, mi, re, do, si, o como pasa aquí alrededor del do, si, do, si, do, re, y empezar a completarlas, empezar a crear grados conjuntos, empezar a crear saltos y hacer que la melodía entonces vaya apareciendo, si no tengo, digamos, una otra forma de componer la melodía. Yo les sugeriría que hicieran el ejercicio de dos formas. Una, componer una melodía, digamos, de manera más inspirada o improvisando para ver qué sale. Y otra que fuera un poquito más racional, que fuera pensando. En primer lugar, en eso que acabamos de ver. Y en segundo lugar, en esta parte de la importancia relativa de las notas. Porque es importante, muchachos, hablar de esa importancia relativa de las notas. ¿Por qué creen? Profe, tal vez porque lleva implícita la armonía. Ese es otro aspecto importante, sí, que hay una armonía implícita. Entonces uno también puede poner, por ejemplo, si voy a hacer una melodía de 4 compases, pongo primero la armonía y con esa armonía, viendo que sea una buena progresión armónica, utilizo notas de esa armonía para hacer esos pilares. Muy bien, esa es una parte en la que nos podemos ayudar. Pero hay otra cosa que nos decían del contorno melódico, desde el contorno melódico. Muchachos, el contorno melódico no es simplemente para ver la figurita que me genera una línea melódica. No, el contorno melódico me muestra unos puntos importantes. Me muestra que tenemos, por ejemplo, aquí un punto de clímax que está en esta nota más alta, este la, ¿cierto? En ese punto hay una nota importante que es la más aguda y por lo tanto vamos a tener ahí un punto climático. Ahí que tiene que tengamos un punto climático, que es un punto de interés, ¿cierto? Pero no solamente que es un punto de interés. Miren acá, por ejemplo, cómo empezamos bajando y luego llegamos al punto más agudo y volvemos. Ese punto más agudo también va a ser un momento de interés. Muchachos, pero fíjense que hay otro momento de interés. Vamos a mirarlo entonces ahora sí. Este mi
este sol, este mi porque es la nota más grave y este sol porque es la nota más aguda, ¿cierto? Pero fíjense que las demás notas están como dependiendo de ellas, como si esas notas las atrajeran. Es decir, aquí tenemos este movimiento que me atrae, este fa, y luego este otro sol, que es la nota de interés, que va haciendo que las otras notas estén como dependiendo de ellas, que estén en función de estos dos puntos, el punto más grave, el punto más agudo. Aquí, por ejemplo, todas las notas están hasta este punto, están en función de llegar a este la, ¿cierto? Y luego, ya que se ha alcanzado un punto de interés importante, bajamos en tensión hacia la tónica. Ahora, miremoslo más detenidamente. Si nosotros nos ponemos, digamos, como este punto, el punto de interés, si miramos ese punto de interés, vamos a ver cuál es la relación con las demás notas. Entonces, acá lo que tenemos es muy claro un fa, sol, re, la, mi. Bueno, en este punto la armadura nos está diciendo algo, pero al parecer estamos como en una especie de re sostenido menor. Perdón, en una especie de re sostenido mayor. Re sostenido, do doble sostenido, re sostenido, mi. Por aquí vamos al sol, al la. Entonces encontramos que hay una relación entre esta nota, que es la nota inicial, la nota final, que es re sostenido, y la que es la dominante de re, una quinta arriba. Entonces, por eso me atrevo a decir que aquí estamos como en una especie de re sostenido, además de este do doble sostenido. Bien, fíjense entonces que la nota a la que estamos llegando es escogida muy bien, la dominante, ¿cierto? Miren cómo aquí tenemos básicamente todo esto lo podemos reducir hasta acá. Todo eso lo podemos reducir a que tenemos un re y punto. ¿Qué fue lo que pasó? Primero se repitió el re, luego bordamos ese re, do doble sostenido, re sostenido. Entonces hasta el momento esto es una elaboración, esto digamos que esta notica la podemos quitar y es simplemente una continuación del re. ¿Qué pasa luego con el mi? Es una bordadura superior que vuelve al re. Si eliminamos esta nota que es digamos secundaria, nos damos cuenta que nos queda ¿qué? Hasta este punto lo que hemos hecho es un re. Y las notas que hay alrededor son en torno al re, una bordadura inferior, una bordadura superior, con duraciones distintas que hacen que sea más interesante que simplemente mencionar bordadura inferior, bordadura superior. Bien, ahora, fíjense lo que tenemos luego. Sol. ¿Quién es sol dentro de todo esto? Es la subdominante. Entonces nos salimos de la tónica, que es re sostenido, pasamos a sol sostenido, que es la subdominante, pero no pasamos de cualquier forma. Miren lo que pasó acá. Aquí tenemos un salto de cuarta justa. Re sostenido, sol sostenido. El intervalo de cuarta justa, re sostenido, sol sostenido. ¿Sí? Ese intervalo es un intervalo de avance, como de avance, que nos invita como a continuar. Es la quinta justa hacia abajo, pero invertida. Muy bien, y fíjense que además es el mismo intervalo que se usa para llegar de el mi al la, ¿sí? Ese mi, mi sostenido, la sostenido, me está proporcionando otra cuarta justa. Entonces tiene no solamente esa sensación de avance, de movernos, avanzar, sino que hay motivo, es decir, hay similitud. El intervalo que se usó para saltar aquí, que es cuarta justa, es el mismo que se está usando acá para saltar. ¿Eso qué me está haciendo? Que las cosas que están sucediendo dentro de las melodías son parecidas, o sea, me está dando unidad a la melodía. Bien, ¿qué pasa después de que llegamos a este sol? Fíjense que básicamente lo que hacemos es seguir para el la. Si nosotros quitamos este fa y este mi, básicamente lo que estamos haciendo es sol, la, grado conjunto, ¿cierto? Pero no lo quitemos. ¿Por qué? Porque es importante darnos cuenta que lo que hicimos fue bajar por grado conjunto, ubicarnos en esa nota que nos va a proporcionar como ese apoyo, mi sostenido para llegar al la sostenido, ¿cierto? Entonces,
estos grados conjuntos aquí fueron importantísimos para no quedarnos en lo monótono. O sea, bajo hubiera podido hacer sol, hacer bordadura fa y volver al sol y por grado conjunto el la, pero es que por aquí ya hizo bordaduras. Entonces, tal vez necesitaba ese punto importante. Miren que vamos a llegar a la que es el punto climático en cuanto a la altura en esta melodía. Ese es el punto climático, estamos casi al final. Era mucho más efectivo llegar con esa cuarta justa ascendente que simplemente volver a repetir la bordadura y llegar por grado conjunto al la, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, haber escogido esta cuarta justa da unidad, pero además da mayor impulso porque estamos llegando al momento importante. Luego, ¿qué hicimos? Por grado conjunto llegamos hasta la tónica. Ya estamos a punto de terminar ahí la frase, entonces no necesitamos hacer demasiadas cosas, ya las cosas que eran importantes se hicieron antes y, y estamos en otro momento. Muchachos, está más o menos clara esta interpretación de ese análisis de la melodía, lo que nos fue diciendo. Miren que ahí nos dan muchas ideas como para componer. Miren que básicamente utilizamos 3 notas para hacer esa composición. La primera que fue re sostenido, la segunda que fue sol, la tercera que fue la y volvimos a re. Entonces tenemos tónica, subdominante, dominante. Re, sol, la. ¿Cierto? Bien, el resto ya es como creatividad rítmica, pero no solo creatividad rítmica de hacer muchas cosas, sino de hacer varias cosas que también son unidas, unificadas. Miren que no tenemos, por aquí tenemos estas semicorcheas, pero de resto todos son las corcheas. Aquí tenemos esta síncopa de este tiempo que va ligado atrás. Miren que es lo mismo que sucede acá. Entonces tenemos este ta 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 y aquí también el tam pararam pam 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 pam, ¿cierto? Tan 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 tim pararam pam pam. Este punto de la síncopa, miren que es igual y nos da unidad en el aspecto rítmico. Sí, muchachos, alguien levantó la mano, adelante. Profe, no había escrito un mensaje en el chat y que es tan fácil y tan difícil crear una melodía. Sí, sí. O sea, cuando uno lo hace de manera racional es como tomar tantas decisiones, que el rango, que la duración, y muchas cosas. Sí, pero muchachos, fíjense que aquí de cierta manera nos lo están poniendo fácil. O sea, nosotros podemos empezar dibujando con lápiz en el pentagrama cuál va a ser, y podemos usar una copia, podemos copiar. De esos ejemplos que nos pone ahí el autor del texto, nos pone Kenan, podemos copiar alguna de esas formas. Miren que algo que nos dice Kenan es que en muchas ocasiones el clímax va tirando hacia el final, pero a veces también podemos empezar con un clímax al principio, hacer un salto rápidamente y luego ir dejando que la melodía vaya descendiendo, ¿cierto? Entonces podemos hacer una forma de arco que se va demorando en resolver. Entonces, Kelly, por ejemplo, podríamos hacer una melodía, queremos hacer una frase de 4 compases, listo, va a tener tales acordes, entonces ya definimos la armonía, definamos el contorno melódico, por ejemplo, entonces podemos hacer un contorno melódico. Miren que armónicamente entonces nos situamos en ese contorno melódico para que sea un momento importante, el clímax, ¿cierto? En ese contorno melódico podemos definir eso. Y luego lo que podemos hacer es encontrar algunas notas, obviamente buscando a que en el punto climático confluyan estos momentos que son, para mí esto es lo más importante de este capítulo. ¿Qué es lo que hace que una nota sea más importante que otra? Por eso nos dicen importancia relativa de las notas. Entonces, si es la más alta o la más grave, entonces si nosotros queremos hacer esa forma de ondas, vamos a elegir si es la más alta, si es una forma de arco arriba, o si es una forma de arco invertido, va a ser la más baja.
si es la primera o la última de la melodía. Entonces ahí está la importancia, por ejemplo, de comenzar con alguna nota del acorde que nos defina la métrica, perdón, nos defina la armonía o la tonalidad muy al principio. Si voy a empezar con anacruza, podría empezar también tal vez con una dominante tónica, o si voy a empezar sin anacruza, puedo empezar en tónica y terminar en tónica. Puedo hacer que esa nota donde estemos llegando a ese clímax sea más larga en valor que las demás para que se sienta más ese clímax, ¿cierto? Acuérdense que también podemos hacer así teniendo clímax momentáneos. En determinado momento la melodía puede subir, pero puede volver a bajar y luego subir mucho más para tener el clímax mayor. Entonces podemos hacer que ciertas notas tengan valores más grandes. Si hay notas repetidas, esas notas se van a sentir más, como en este ejemplito que este re, por ejemplo, ¿cierto? Si tenemos eso ahí, ese re ya sonó muchas veces. Tan, 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 tan. Ese re sonó muchas veces hasta este punto. Ese re se volvió importante ahí. Nos está dando la melodía, nos está dando la tonalidad en ese momento. Aquí probablemente la fuga ha modulado. ¿Cierto? Bien. Entonces podemos también elegir como un patrón rítmico. Ustedes lo pueden inventar, lo pueden crear un patrón rítmico que más o menos se vaya repitiendo y al repetirlo se va creando como esos motivos, se van creando los motivos melódicos rítmicos que se van dando. Mirar muy bien qué pasa en las situaciones métricas del compás, en las partes fuertes. En este punto, muchachos, por ejemplo, ¿qué dirían con respecto a esos momentos de situación métrica? ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Entre este punto 5 y este punto 7, que nos dice notas armónicas o notas no armónicas. ¿Qué puede pasar en situaciones métricas fuertes, por ejemplo? Siempre tiene que ir notas que sean del acorde. Profe, no necesariamente todo depende como de la intención, no. Si uno quiere colocar una disonancia o una nota consonante. Muy bien. Sí, sabemos que en esta música que era un poco más tonal, la idea es que en situación métrica fuerte, si vamos a tener notas del acorde, pues nos van a dar como cierta estabilidad armónica. Pero si tenemos notas que no son del acorde, entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Debe pasar que sean notas de figuración melódica que estén bien llevadas hacia la nota del acorde. Entonces, si por ejemplo es la cuarta nota con respecto a la fundamental, que resuelva la tercera, ¿cierto? Por ejemplo. O si es la segunda, que vaya al primer grado, a la fundamental o a la tercera del acorde. ¿Sí? Entonces, resolver muy bien esas notas, muchachos. Ojo, no dejar notas extrañas sin resolver. Acuérdense que hay notas, dependiendo de lo que hagamos, que deben resolver de una manera u otra. Una nota de paso debe resolver de una forma, una bordadura debe resolver de otra forma. Una cambiata, una escapatoria, tienen sus maneras de hacerlo. Las que son en situación métrica fuerte, como la apoyatura y la suspensión, tienen sus maneras de hacerlo. Entonces, para que lo tengan muy, muy, muy presente. Bien. Profe, tenía una pregunta. Sí, adelante. Y cuando de manera intencional, por ejemplo, se quiere terminar en una novena la melodía, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso digamos que si se quiere terminar ahí, eso no es muy de este estilo, ¿cierto? Es de otro estilo. Yo los invito a que este ejercicio que vamos a hacer para la próxima clase, este primer ejercicio, que está por aquí, creación de melodías, yo los invito a que traten de ser más bien tradicionales. Empecemos más bien de manera tradicional. Luego veremos ejercicios en los que podamos hacer otros
comportamientos, ¿sí? ¿Cuál es la intención, muchachos? Que no nos preocupemos tanto de lo melódico, armónico, mejor dicho, de lo armónico, digamos, no, es que yo aquí estoy utilizando estas armonías y estos choques que se están dando. Miren lo que se propone este ejercicio. Aquí les estoy diciendo, creen al menos dos melodías. La propuesta que les decía ahorita es, pueden crear una que sea de manera más intuitiva, más inspirada, y otra que sea un poco más eh, orientada desde lo, ¿qué? Lo racional, ¿cierto? Fíjense, ustedes van a presentar una de esas melodías, nos van a presentar esas melodías aquí en clase y nos van a contar cómo se trabajaron estas características, cómo fue el contorno melódico. Entonces, si hicieron esto, por ejemplo, a lápiz, pueden dejar dibujado o pueden luego de hacer la melodía, hacer el dibujo del contorno melódico. ¿Dónde está ubicado el clímax y por qué hay un clímax ahí? ¿Cuál es la importancia relativa de las notas? Ojo, no de todas, de algunas que sean las más importantes. ¿Cuál es la estructura melódica? ¿Es por grados, por saltos o porque se queda alrededor de una nota? ¿Cuáles son las implicaciones armónicas? Es decir, vamos a ver, esta es la armonía que usamos y de acuerdo a estas notas que usé, mire, esta es nota armónica, esta es no armónica, etc. Si hay una melodía compuesta, que no necesariamente tiene que haber, muéstrennos cómo ocurre esa melodía compuesta. Háblennos del rango que usaron, el comportamiento de los grados activos, es decir, si tuvimos notas extrañas en tiempos fuertes, cómo resolvieron, o si estas notas están dentro de las dominantes, cómo las resolvieron. Y cómo se comportaron esas notas que no son del acorde, las notas no acordales. Mostrarnos que esas notas tuvieron, acuérdense que las notas no acordales deben tener una preparación y una resolución. Entonces, mostrarnos cómo ocurre eso. Y el uso de saltos y grados, por ejemplo, si en su melodía predominaron los grados, cómo están, o si usted tuvo algunos, principalmente grados, y algunos saltos, esos saltos, cómo ocurrieron. Acuérdense, muchachos, que es muy importante la, eh, la unidad, la coherencia. Entonces ahí debe haber una coherencia en los motivos, debe haber una coherencia, por ejemplo, en el aspecto melódico del motivo, en el ritmo del motivo. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces yo te sugeriría, Kelly, que si tú quieres hacer una melodía que finalice con una novena o que enfatice ciertos intervalos. Kelly parece que se salió. Bueno, pero si quieres... Estoy aquí. Ya volviste, muy bien. Sí, pero es que se me había olvidado el pequeño detalle de que estamos trabajando en la práctica común. Vamos a hacer ciertos ejercicios que se van a salir de la práctica común, pero yo les sugiero que por ahora le demos prioridad no solo a la práctica común, sino a lo tonal más básico, más fundamental. Porque ustedes pueden hacer melodías que no necesariamente sean reflejo de la práctica común. Es decir, pueden ser reflejo de qué, del nacionalismo, de la música tradicional de una cultura, siempre y cuando sea tonal, o de la música popular del mainstream, de la industria musical, etc. Ahora, yo te sugeriría, Kelly, puedes hacer dos melodías de esa manera, pero puedes hacer la tercera melodía saliéndote de eso. Y también la podemos presentar y analizar acá. ¿Sí? Entonces esa es la invitación a todos, muchachos, no solo a Kelly. Si ustedes tienen una intención de crear esa otra o de explorar con esas otras lenguajes musicales, que también lo trabajen desde ahí. Hagan dos ejercicios como les proponen ahí y uno más desde esa otra visión. ¿Sí? Bueno. Muchachos, ¿qué más? Cuéntenme qué otros asuntos vieron ahí dentro de este documento. Dale, Kelly, adelante. Qué pena, tenía una pregunta aparte. En algún Tranquila. momento de la clase vamos de pronto a analizar melodías del repertorio popular. A ver, ojalá pudiéramos hacerlo. Yo por eso los invito a que ustedes el jueves que vamos a presentar esta tarea, las melodías que hagan las analicemos, nos las analicen y nos las presenten. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos un semestre muy cortico para ver este tema. Entonces, yo
voy a tratar en algunos momentos de hacer esos ejercicios y que aquí en clase ustedes los presenten y los analicen. Por ejemplo, esto. Ustedes pueden hacer 2 melodías, pero no están obligados a hacerlas en el estilo de Bach. Primero que todo porque apenas estamos conociéndolo y en segundo lugar porque también pueden tener otros intereses. Entonces la intención es que ustedes lo presenten y de esa manera las vamos viendo. ¿Sí? Bien. Adelante, Daniel. Hola, profe. Hola, Daniel. También como Kelly, yo también matriculé la materia por ajustes y apenas esta es la primera clase a la que entro. Correcto. Revisé también el Classroom y todo. Y quería preguntarles dos cosas. Uno, Sí. tiene que ver con la tarea que tenemos que presentar hoy. Quería saber si se la puede presentar el jueves también. Sí, Junto con la tarea que puso hoy. sí, está bien, está bien. Ah, ok, perfecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema precisamente de la segunda aumentada. Ahorita estábamos discutiendo que es que la séptima disminuida se puede hacer de manera descendida, ¿cierto? O sea, se puede hacer de la bemol, si, do. Correcto. Pero digamos que nuevamente estamos en do menor y yo voy a hacer do, re, mi bemol y de mi bemol a si be cuadro después do. Ese movimiento de Sí. mi bemol a si be cuadro es mejor evitarlo, supongo, ¿no? No, ¿qué intervalo es? Es una... Eso es que una tercera... No, mi bemol a do es tercera, pero mi bemol a si es cuarta. Entonces es una cuarta ¿qué? disminuida. Es una cuarta disminuida, ¿cierto? Fíjense que si hiciéramos do, re, mi bemol y saltáramos hasta el si arriba, tendríamos una quinta aumentada. Esa la debemos evitar también. En general los intervalos, evitamos los intervalos aumentados. Pero el intervalo disminuido no tiene problema. Fíjense, lo que dice Daniel es do, re, mi bemol, do, re, mi bemol, si be cuadro, do. No tiene problema. Si lo hiciéramos hacia arriba, ahí sí suena un poquito salido del estilo, ¿cierto? Entonces, en general, los intervalos, lo mismo con la cuarta aumentada y cuarta disminuida. Cuarta aumentada y quinta disminuida. Si nosotros hacemos esta cuarta aumentada, esa tiene problema, perdón, esta cuarta aumentada. Como cuarta aumentada, fa, si be cuadro, do. Pero si hacemos fa, si be cuadro abajo como quinta disminuida, suena muy bien, antes suena muy del estilo. Do, re, mi, fa, si, do. Entonces, muchachos, lo que vemos aquí es que en general el intervalo disminuido sí funciona. El que no funciona es el aumentado. ¿Sí? Sí, muy bien, Daniel, esa apreciación con esos otros grados. No es solamente el de la segunda y la séptima, sino también el de la cuarta el de la quinta disminuida con respecto a la cuarta, perdón, quinta aumentada con respecto a quinta disminuida, cuarta disminuida se puede, o la cuarta aumentada con respecto a la quinta disminuida. La quinta disminuida funciona bien. Ahora, eso no es para que nos lo aprendamos como fórmulas. Yo eso no me lo he aprendido como fórmulas. Exploren en el piano, búsquenlo en el piano y miren esos puntos importantes, sean las segundas aumentadas, las cuartas aumentadas y las quintas aumentadas. Hagan los intervalos contrarios, invertidos, y se van a dar cuenta que como intervalos disminuidos sí funcionan. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más quiere continuar, muchachos? ¿Quién tiene preguntas, dudas? Ok, muy bien, entonces vamos a ir a este documento que teníamos por aquí, que era la tarea de hoy. Así como nos decía Daniel, que si él la puede presentar el jueves, los que de pronto no la hayan terminado la podemos revisar el jueves. Pero vamos a hacer algunos ejemplos en los que apliquemos un poco lo que acabamos de ver. Básicamente aquí nos están diciendo que hay alguna debilidad o algún error involucrado y que lo debemos pues como referir. Entonces, en este punto
Evaluemos todos esos aspectos, muchachos, de los que hablamos allá. El contorno melódico, la definición armónica de los acordes, la métrica, la coherencia entre las ideas musicales, los intervalos que se están dando, etc. Miremos qué problema puede haber pasado, por ejemplo, qué problemas puede haber en este primer ejemplo. Adelante, no tienen que alzar la mano, simplemente intervengan. Porque yo ahí me di cuenta que ese grado activo es el sí, pues no resuelve, y pues una contaba la melodía. Muy bien, miren este sí, que es un grado activo. ¿Por qué es un grado activo? Porque es una sensibilidad que está atraída a la sensibilidad. Bueno, es la sensible. ¿Por qué es la sensible? Porque la distancia, la misma zona. ¿Por qué es el séptimo grado de la escala? No necesariamente. Escuchen esto, por ejemplo. Do, si, la, sol. Ahí estoy tocando un si y no lo tengo que llevar al do nuevamente. ¿Por qué no ¿Será por la dirección por la que viene? la dirección o el acorde? Yo tengo un acorde de tónica. Entonces, en ese momento el si no es grado activo. Muchachos, ¿cuándo se activan esos grados? Que me lo decía el documento. El documento me decía, esos son grados activos cuando, ojo, los grados activos son activos cuando están en qué armonía. Muchachos, cuéntenme cuándo son grados activos. Cuando está dominante, Claro, miren que por ejemplo aquí en este otro momento nos mostraban que podemos hacer este grado activo que en un principio me decían aquí en esta página, es que 4 tiene que ir a 3, 6 tiene que ir a 5 y 7 tiene que ir a 8. Pero luego me están mostrando unos ejemplos donde 4 va a 5, ese 6 no va a 5 sino que va a 7 y 7 va a 6. Es decir, que no se comportan como grados activos. Ah, muchachos, es que ahí no están activos. ¿Por qué? Porque miren cuál sería la armonía aquí. Si nosotros hacemos mi, fa, sol, la armonía ahí es muy clara que es una armonía de tónica, mi, fa, sol. Este fa está actuando como nota que no es del acorde, mi, fa, sol, nota de paso. O aquí si tenemos sol, si y tenemos un acorde de sol, el la no quiere resolver al sol. Lo mismo aquí, si tenemos un acorde de la menor, por ejemplo, la, do, mi, este si no va a querer devolverse al do, sino que puede hacer do, si, la, ¿cierto? Pero si hacemos esto, ahí ese sí, cuando le cambiamos la armonía, ahí sí se vuelve sensible, ¿cierto? Cuando está sobre una armonía de dominante. Entonces, muchachos, ojo, no siempre que vemos un si es una sensible. Estamos en do mayor, siempre que vemos un si es una sensible. No, es una sensible si está sobre una armonía dominante. Aquí si juntamos todas estas notas, re, si, sol, si, vemos que predominan las notas del acorde de sol, sol mayor. Entonces empezamos en do, terminamos en mi, estamos en do mayor y todo este acorde es una dominante. Y la última nota, que es la sensible, no resolvió. Entonces ahí sí decimos, es una sensible porque está en una armonía de dominante y no resolvió. Primer problema. Muy bien. ¿Qué otro problema tenemos qué otro problema de pronto creen que tenemos ahí en esa melodía? Si tocamos la melodía sería
¿cierto? Muchachos, ahí vimos que esa sensible no resolvió. Sin embargo, no suena mal. ¿Suena qué? Suena a otro estilo. Suena a otro estilo. No necesariamente suena a la práctica común, suena a otro estilo, pero suena bacano. Incluso ese haber evitado llegar a ese do e ir a ese mi, sonó bacano, pero suena a otro estilo. Entonces, mucho ojo, cuando estemos trabajando en este estilo, es una cosa, pero eso no quiere decir que en otros estilos no se pueda hacer, ¿cierto? Entonces, para este estilo, esa no resolución de la sensible está mal. ¿Qué otro problema creen que hay ahí? Fíjense cómo comienza. ¿Ustedes cómo sintieron el inicio? ¿Anacrúsico o tético? Eso no es anacruza, profe. ¿Perdón? No, que esa no, que no se siente como... Pero es una anacruza, ¿cierto? Ajá. Y no se siente como anacruza, uno siente que empezó, porque la armonía que ya escuchamos y que sabemos dónde estamos es do mayor y empiezo en do mayor. Miren que así me esfuerce en acentuar el re que sigue. Así me esfuerce en hacerlo, se sigue sintiendo como tético. ¿Cuál es el problema entonces? La tónica no está un tiempo fuerte. Sí, ¿qué más? ¿Quién más iba a decir algo? Que sea un comienzo anacrúsico, ya le da como ya pide como que sea una nota de tensión. Muy bien. Sí. Sí, normalmente cuando tenemos comienzos anacrúsicos necesitamos que la nota donde vamos a llegar en el primer compás, o sea, esta, normalmente es nota estable. Casi siempre cuando tenemos comienzos anacrúsicos tenemos dominante y llegan a un acorde de tónica, ¿cierto? Porque en ese momento solamente tenemos ese tiempo fuerte que es el que, digamos, representa la estabilidad. Esa estabilidad la sentimos más cuando estamos en la tónica. Entonces, normalmente cuando tenemos una anacruza, eso no quiere decir que sea siempre, pero normalmente cuando tenemos una anacruza, la relación ahí es de dominante a tónica. Dominante la anacruza, tónica el tiempo fuerte. Entonces, ahí tenemos otro problema, ¿cierto? Bien. ¿Algún otro punto que ustedes consideren que no cumple como con las definiciones de una buena melodía? Bueno, aquí básicamente son ejercicios muy cortos, entonces son ciertos aspectos muy puntuales. Miremos este otro, Sí, claro. miremos este punto, do, re, la, mi, sol. ¿Qué comentan sobre este punto? Creo que hay una ornamentación melódica que no se resolvió. O sea, cuando hace salto tiene que resolver por movimiento contrario y siguió saltando en dirección a la que iba. Bueno, en este salto relá, una de las cosas que nos dicen, sí, cuando tenemos un salto amplio, la idea es que tengamos una resolución por grado conjunto en sentido contrario. Ojo, eso no quiere decir que uno no pueda hacer dos saltos seguidos, ¿sí o qué? El asunto es qué intervalos pueden tener esos saltos. Entonces nos dicen, cuando usted tiene dos saltos en la misma dirección, deben pertenecer al mismo acorde, notas del mismo acorde. Fíjense que aquí tenemos re, la, mi. Esas tres notas involucradas no pertenecen al mismo acorde. De hecho, tenemos una cuarta y otra cuarta. A no ser de que nosotros estemos usando armonía cuartal, armonía por cuartas, que no es de la práctica común ni es música tan tonal, no es música tonal, pues esto no pertenece al mismo acorde. Este mi, la, re no pertenece al mismo acorde.
Por eso suena un poquito como atonal, ¿cierto? Suena muy interesante, suena muy bien, pero a otro estilo. Ahora, miren que entonces tenemos que tener cuidado que saltos en la misma dirección pueden darse, pero depende de los intervalos. Depende si son, por ejemplo, notas del mismo acorde, ¿sí? Ahora, Kelly lo enfocó muy bien desde otro punto de vista, que tal vez estas son notas que, miren, que si tratamos de darle como una armonía a este compás, tendríamos todas las notas, o la mayoría de las notas están enfocadas en el acorde de do, mi, sol, ¿cierto? En este segundo tiempo tenemos como una especie de, uno diría, bueno, ahí tenemos un segundo grado, re menor. Bueno, el asunto es que no funciona como muy bien así. Si hubiéramos puesto, por ejemplo, un do, re, do, esa sería una nota extraña al acorde y hubiéramos vuelto al do a una nota del acorde. Bien. Pero en este caso sí, el gran problema es este salto, dos saltos de cuarta en la misma dirección, o dos saltos que no pertenecen al mismo acorde en la misma dirección. Muy bien. En el siguiente ejemplo, miren, me dicen está en la menor. ¿Cuál sería ahí el problema? Alguien que no haya participado, muchachos, recuerden que es importantísimo que participen. Carlos Andrés, Juan Felipe Orrego, Manuela. A ver, cuéntenme qué ven por aquí. La segunda aumentada. Exactamente. Sol sostenido Fa. La, Sol sostenido Fa, Mi. Tenemos ahí una segunda aumentada que no funcionaría bien. ¿Y qué tendríamos acá? Mi, Fa, Sol, La. Si estamos en la menor, aquí estamos haciendo ¿qué? Aparentemente el error es por la escala menor natural, que me está mostrando una escala ascendente que tendría un sexto y un séptimo grados ascendidos para ir al La. Sin embargo, eso no tiene que ser así, porque si yo estoy en el acorde de La menor, es decir, si yo no tengo este grado activo, si yo no tengo Sol sostenido como grado activo, sino que simplemente estoy haciendo La menor, es muy distinto a si yo estoy haciendo ahí Mi 7. Ahí ya no suena a dominante. Tengo que hacer Fa sostenido y Sol sostenido. ¿Cierto? Ahora, otra cosa que podemos ver aquí es que si esto fuera la nota de llegada, porque estas se supone que son las dominantes, pues debería ser en un tiempo fuerte, no en el último tiempo del compás, después de tener 3 tiempos en una dominante, ¿cierto? Muy bien. Muchachos, entonces de esa manera tenemos más aspectos aquí por evaluar. Yo creo que ahí también se van dando cuenta que son algunos muy obvios, por aquí también. Entonces, para la próxima clase vamos a centrarnos en esos ejercicios, vamos a terminar de revisar estos y ustedes van a presentar al grupo las melodías que hagan. Ojo, recuerden tener estos aspectos también, no es solamente hacer la melodía, sino haber escrito o tener memorizado qué es lo que van a decir sobre estos aspectos que hay acá. Estos aspectos son importantes para que los miren que ustedes las van a presentar al grupo, al menos 2 melodías, ¿sí? Y nos van a hablar de estos aspectos en cada una de esas melodías. En ese sentido, muchachos, ustedes pueden hacer esto en Final, en MuseScore, y aquí las miramos, o las pueden hacer a mano, las tocan en su instrumento y nos van mostrando si las hacen a mano, pues que pueden mandármelo como una imagen,
traten de resaltar esos puntos climáticos con colores, así como lo hicimos aquí, con líneas, con etcétera, donde se note pues que hay puntos importantes. Alguien, sí, dale Daniel. Profe, más o menos qué tan larga debe ser la melodía. Por ahí unos 8 compases, 6 compases. A ver, Daniel, estamos pensando en que sean frases, ¿cierto? Entonces, depende, una frase de 8 compases, si estás haciendo semicorcheas, es excesivamente larga para hacer una frase. Pero si usas blancas y redondas, puede que sí, y negras. Yo diría que alrededor de los 4 compases. Normalmente vemos muchas frases de 4 compases, conocemos ya muchas música que trabaja por frases de 4 compases. Ahora eso se puede alargar a 5, a 6, pero que sea una frase, ¿cierto? Entonces piensen en más o menos un número alrededor de los 4 compases. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok, con gusto. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, si yo tengo una pregunta, Sí, contame. porque cuando yo monté la actividad, pues como que las indicaciones que habían en el Classroom era como hacer los ejercicios del 8 al 10 y subir 2 melodías como analizadas con puntos de llegada. Yo hice eso, pero entonces me surge la duda si tenemos que analizar todos, pues hay que mandar todos los ejercicios con los errores. No, este ejercicio, Juan, no es calificable. Este de detección de errores me lo pueden enviar, pero la idea es que lo miremos aquí en clase. El que es calificable es este otro. Este otro. Yo voy a tratar, sí, voy a tratar de ponerles, mejor dicho, voy a tratar de enfatizarles que hay ejercicios son los que sí vamos a tener en cuenta para tomar notas, para sacar notas. Este de creación de melodías va a ser uno de ellos. Este otro simplemente era un ejercicio aquí para la clase. Sí, pero está muy bien si ya me lo enviaron. Está bien. Bueno, es decir, sí, nos falta este. Nos falta este. Nos falta este punto de seleccionar. Sí, nos falta este que es seleccionar 2 melodías del barroco, analizarlas mostrando con flechas esas notas que actúan como pilares. Este lo vamos a terminar de ver también en la próxima clase. Y aparte, ojo, aparte está este que ya es creación de melodías propias. Creación de melodías propias, este es el que va a tener nota. Listo. Muy bien, muchachos, entonces les sugiero que aprovechen estos 20 minutos que nos queda para que vayan trabajando en algunas de estas actividades que tenemos para la próxima clase. Listo. Cuéntenme si hay dudas, preguntas, etcétera. Adelante, Daniel, háganle. Profe, entonces para el jueves, las tareas del jueves son la creación de las 2 melodías y lo de detectar errores, ¿cierto? Sí, miren, este de detección de errores Listo. tiene 2 partes. En este archivo adjunto, que fue el que vimos ahorita, se detectan los errores y ustedes los marcan. Además van a seleccionar 2 melodías del barroco, del clásico que ustedes se encuentren por ahí y muestran cómo esas notas que son como los fundamentos o los pilares o las columnas que sostienen la melodía, las van mostrando con flechas, así tal cual como lo vimos en el ejemplo de Kenan, por acá. Ya les voy a mostrar este primer ejercicio pues que veíamos por aquí, esto, que algunas son por grado conjunto, que algunas son se quedan como en una nota. Bueno, esa sería una que no va a ser evaluable, es para que lo conversemos aquí. Y la que es evaluable es esta que es ya creación de melodías, donde ustedes van a explicar todos estos aspectos, cómo están funcionando ahí. ¿Sí? Listo. Muy bien. Es lo que está en el Classroom hasta el momento. Bueno, entonces muchachos, a ver, voy a mirarlo porque por aquí no tenemos ni a Sebastián ni a José David López Timarán, ¿cierto? José David López no está por ahí, ni Sebastián Puerta. No. Muy bien, entonces muchachos, nos estamos viendo el jueves
Cualquier duda, recuerden, me escriben al correo. Un buen día para todos. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Chao, chao, buen día. Profe, muchísimas gracias, muy chévere la clase. Con gusto, Kelly, a ti muchas gracias. Que estén muy bien, chao.